Ok, buenas tardes, Hernández. Hoy vamos a tener o explicar la unidad uno referente a la introducción a las bases de datos. En este momento voy a proceder a compartir pantalla para poder visualizar el material. Este material va a estar o está en la plataforma Saya, ¿ok? En la cual pueden descargarlo y poder leerlo. Hoy vamos a tratar sobre lo que sería la introducción de las bases de datos. La tarde hoy estaré con ustedes, la facilitadora Magíster Ailén Peña, en la cual vamos a tener lo que sería la definición de una base de datos. Como se puede visualizar, es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada desde el punto de vista informático. La base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en un disco que permite el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. ¿Qué podemos decir que es a nivel general esta definición de la base de datos? Te puedo decir que es de gran importancia actualmente, ya que la base de datos constituye una valiosa herramienta. ¿Por qué? Porque nos va a permitir agrupar, estructurar y a su vez se va a almacenar información. Todo lo que se procese a través de un sistema automatizado. Que esto nos va a permitir tener un acceso fácil, a su vez va a ser eficiente, oportuno y preciso para poder tener diferentes acervos del conocimiento. Esto quiere decir que toda la información que maneje un sistema automatizado va a estar netamente centralizado en lo que sería la base de datos. Seguidamente nos encontramos con unas características que son importantes en las bases de datos. ¿Qué nos permite ello? Tener seguridad. Una buena base de datos debe contar con métodos de seguridad que sean capaces de proteger los datos almacenados y no sufrir pérdidas, filtraciones o manipulación. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos un manejador de base de datos, bien sea SQL Server, MySQL, Progress, entre otros, cada una de ellas debe tener un sistema de seguridad. Debe poseer un usuario y una contraseña que normalmente debe estar custodiada bajo la jefatura del departamento, bien sea de informática, telecomunicaciones o comunicación, dependiendo del nombre que le establezcan en las distintas organizaciones y que a su vez lo va a tener también la persona a cargo de manipular la base de datos. ¿Por qué debe tener esa seguridad? Es importante tenerla porque esto no va a permitir que sea manipulada por personas ajenas o personas que no estén autorizadas en el departamento. Además de esto, tenemos otra característica que es accesible a distintos tipos de usuarios. Con una base de datos se busca que haya concurrencia, es decir, que varios usuarios tengan acceso a la misma información. Cuando en una organización existe una base de datos centralizada que va a alimentar la información que vaya suministrando cada área de trabajo, como por ejemplo recursos humanos, compra, administración, área de registro, entre otros. ¿Ok? Estamos hablando de distintos tipos de usuarios. Y a su vez, ella va a tener lo que serían los perfiles o los roles de cada usuario. ¿Quién va a tener accesibilidad completa? El que sería el administrador del sistema o el analista del sistema. ¿Por qué? Porque él va a poder visualizar todo el sistema y toda la información que vaya manipulando cada
usuarios de los distintos departamentos. Obviamente, cada uno de ellos va a tener un perfil y va a tener unas permisologías, ¿ok? Para poder accesar a lo que sería el sistema y a su vez a la información que se está almacenando en la base de datos. También tenemos lo que es la consistencia de datos, que en la base de datos nos ayuda a evitar redundancia de datos o de información dentro de la misma. Nosotros, cuando nos estamos preparando para este nivel, debemos conocer que para evitar la existencia o redundancia de datos o de información, debemos aplicar una serie de normalizaciones, como por ejemplo, la primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal, para de esa manera poder desglosar las tablas, tener las tablas precisas y que a su vez se vayan relacionando de manera correcta. Y no es que si yo voy a registrar a un usuario, incorpore su número de cédula, sus datos personales y lo voy a registrar para un curso de computación. Ya lo finalizó y quiero hacer otro curso, pero en el área de programación me vuelvo a registrar. No, porque ahí vamos a crear una redundancia de datos. ¿Qué es lo que se busca? Que una primera vez sea registrado, pero que su información quede almacenada. Lo único que va a variar es que lo vamos a incorporar a otra área de talleres o cursos que vaya a realizar. En este caso, uno de programación. Pero a su vez va a quedar en la base de datos y se podrá visualizar a través del sistema que él ya realizó un primer curso y que ahora está realizando otro curso. Porque nos va a permitir con esta consistencia de datos tener un histórico de lo que sería el usuario, cuántos cursos ha hecho, si ha repetido algún curso y así sucesivamente. Por último, tenemos lo que sería la fiabilidad. Los sistemas de base de datos deben ser fiables por la información almacenada. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos nuestra base de datos, debe tener los datos que sean fiables, que no sean divulgados por la persona que está manejando la información. Por eso el usuario o el encargado o el manejador de la base de datos debe tener mucha precaución con la información. No puede ser divulgada a otros usuarios porque hay datos que son confidenciales, como por ejemplo, cuando estamos hablando de un sistema médico. Los médicos le registran al paciente una historia médica, ahí hay ciertas preguntas que le hacen a los pacientes, si tiene alguna patología, como por ejemplo diabético, si tiene alguna enfermedad venérea, y si tiene alguna enfermedad venérea, tiene que escribir qué tipo de enfermedad venérea. ¿Por qué? Porque esos datos deben ser confiables y esos datos no pueden salir de ahí. ¿Quiénes lo saben? El médico y el paciente y el médico. ¿Ok? Porque si se divulga, se pierde la fiabilidad de la información. A continuación tenemos lo que serían los componentes que deben tener la base de datos. Existen 4 elementos esenciales que son tablas, consultas, informes y formularios. Todos estos 4 elementos son indispensables y necesarios. Las tablas permiten almacenar los datos, como por ejemplo las tablas son tabla estudiante, tabla profesor, tabla horario, tabla curso o tabla asignatura. Y cada una de esas tablas va a almacenar unos datos correspondientes. Si nosotros hablamos sobre una tabla estudiante, podemos incorporar la cédula del estudiante, que es necesaria, o una clave primaria, porque el número de cédula es único. Y a su vez puede almacenar el primer nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección de domicilio o si tiene alguna dirección de residencia, como por ejemplo, si tiene familia en Valencia, pero se mudó a Caracas, puede guardar en la base de datos la de residencia, que sería Valencia, y si se mudó a Caracas,
otra dirección. Y también puede guardar el número telefónico de un móvil o de algún familiar. Y de esa manera se va alimentando cada una de las tablas. Una vez que tengamos nuestra base de datos, podemos realizar consultas donde se puede acceder a datos almacenados, como por ejemplo los datos de un estudiante, a su vez, teniendo una buena normalización en las bases de datos, se pueden ordenar o filtrar por diferentes criterios. Como por ejemplo, si hablamos sobre un sistema eh, de los estudiantes o de la universidad, en la universidad se pueden filtrar cuántas personas o cuántos estudiantes hay de la escuela de sistemas o cuál es la escuela que tiene mayor número de estudiantes o cuántas personas ya van para trabajo de grado o cuántas personas son de sexo femenino, ¿ok? Y así sucesivamente, pero teniendo una buena estructura de la base de datos. A través de la base de datos también podemos tener los informes, que serán la forma más eficaz de presentar nuestros datos. Cuando hablamos de informes, estamos hablando de los reportes. Ahí es donde entra el juego los indicadores de gestión. Estos van a ayudar a alimentar la información que tienen los sistemas y que a su vez le va a permitir a la alta gerencia o a su vez a los gerentes, directores o coordinadores hacer la toma de decisiones a través de estos informes que pueden ser emitidos a través de los sistemas automatizados. Ahí es donde ellos se reúnen y pueden dialogar y tomar decisiones dentro de una organización. Si la organización está en óptimas condiciones, le debería arrojar que todo está bien. Si hay alguna deficiencia igualmente en los informes o los reportes, debe aparecer que hay alguna dificultad. Si hay alguna fuga de dinero o no se ha cancelado una factura o cualquier otro tipo de eventualidad, eso lo va a transmitir a través de qué? De los informes, reportes. Allí pueden emitir los reportes el sistema desde una auditoría por departamento, dónde accesó el usuario, a qué módulo accesó, qué hizo, si buscó, si agregó, si modificó, si imprimió, y así desde que entró hasta que salió. Y también se puede visualizar a través de estos informes desde qué equipo estuvo trabajando. Y no puede faltar dentro de estos componentes lo que serían los formularios, que es donde se facilitan todas las tareas que se introducen a través de la base de datos. Los formularios son lo que nosotros vemos desde aplicaciones bancarias, ¿ok? Donde nosotros tenemos una pantalla principal donde accedemos, nos permite un usuario y una contraseña, nosotros la escribimos y luego nos permite accesar a lo que sería su portal o su aplicación. Y de esa manera es que se van trabajando los formularios. Pero ante todo, el diseño de un sistema, lo principal es la base de datos, porque sin una base de datos no existe ningún sistema. Ese es el corazón. A partir de la base de datos le va a determinar a ustedes cuántos formularios son los que van a realizar, cuántos formularios son los que necesitan. ¿Ok? Seguidamente, tenemos lo que sería quien utiliza una base de datos. Los ejemplos más comunes de uso de base de datos incluyen sistemas bancarios, como lo estaba mencionando anteriormente, aplicaciones industriales, ¿ok? Tenemos registros gubernamentales, comercios minoritarios, que son los pequeños y medianas empresas, comercios electrónicos, finanzas personales y la mayoría de las aplicaciones en línea. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos bancos, por darte aquí un ejemplo, Venezuela, Provincial, BNC, Mercantil, aplicaciones industriales, por ejemplo, las que manejan empresas como La Polar, registros gubernamentales, tenemos desde el SAIME hasta el CENIA y otros registros indispensables. Comercio minoritario son pequeñas y medianas empresas. Comercio electrónico, Amazon,
También tenemos aquí Mercado Libre y todas las aplicaciones que manejamos en línea. Seguidamente tenemos lo que sería la importancia de utilizar una base de datos. Desde su creación, la base de datos han sido un soporte para la organización en el desarrollo del software. Adicionalmente a eso, nos da un acceso rápido, un acceso globalizado y centralizado en la información. Es importante destacar acá que teniendo una base de datos centralizada, va a permitir a la persona que esté realizando los diseños o esté diseñando o implementando tablas para la base de datos, que se vaya ajustando o se vaya incorporando a esa base de datos centralizada y evitar que dentro de la organización exista una base de datos, por darle un ejemplo, sobre un sistema de recursos humanos o una base de datos que sea para compra o una base de datos que sea para el departamento de administración. Al poderla centralizar, podemos tener un acceso globalizado, porque si tenemos una base de datos central y tenemos personal de recursos humanos, compra y administración, están todos integrados en una sola organización. Entonces lo vamos a registrar una sola vez. Lo que cambiaría es perfiles en cuanto al acceso de los sistemas. A su vez, nos va a permitir tener una eficiencia, una eficacia en el uso de los recursos. Acuérdense que teniendo una base de datos, el acceso va a ser rápido y a la vez puede ser multiusuario. Hay personas que están registrando de manera simultánea o hay personas que están buscando de manera simultánea. Y esto nos va a permitir consultar los datos en tiempo real. Por eso es importante lo que la base de datos. Así como existen generaciones de los computadores, también existen generaciones de las bases de datos. Entre ellas tenemos en la década de los 50, estamos hablando más de 70 y tanto de años, con la llegada de la cinta magnética simplificó el registro y el almacenamiento de la información, con la salvedad de que ofrecía un acceso de tipo secuencial. Cuando estamos hablando de esto, a pesar de que llegó la cinta magnética, cuando se buscaba la información, por decir, estaba Peña, empezaban por la letra A, luego la B, la C, la D, y de esa manera, de forma secuencial, hasta llegar a la letra P, para buscar a P. Sin embargo, en el año 1956 apareció el primer disco duro de la mano de IBM, que contrasta la cinta magnética y ofrecía acceso aleatorio, lo que permitía un dato en específico. Como por ejemplo, como manejamos ahorita. Si ustedes como estudiantes van al control de estudio de la sede donde ustedes están eh, inscritos, le van a pedir su número de cédula y de manera automática les va a arrojar los datos de la información. Si hay otro estudiante que está detrás de ustedes, le solicitan el número de cédula y le da la información en tiempo real. ¿Ok? De esa manera se está trabajando en 1956 de manera aleatoria, que es lo mismo que está ocurriendo en la actualidad. Tenemos la tercera generación, que la industria de la informática seguía el auge durante la década de los 60 y gracias a este hecho se contaba con base de datos computarizadas, que coincidió con la aparición de los primeros ordenadores personales. Fíjense que ellos iban de la mano con lo que serían las generaciones de las computadoras. Asimismo, apareció el modelo de red que fue creado o ideado por Charles, ¿ok? Donde se podían ir interconectando los equipos, que actualmente lo estamos haciendo. Luego, con la evolución de la base de datos, se creó el famoso modelo relacional de las bases de datos y se hizo presente durante las décadas del año 70 gracias a EGA. Pero todavía ese modelo relacional se sigue utilizando.
Y por si fuera poco, en el año 1974 aparece el lenguaje de consulta estructurado SQL, que es un tipo de lenguaje que ofrece un nivel sencillo en esa época de 1974, ¿ok? Y fue permitiendo a clasificar diversos tipos de transacciones. En la década de los 80 recibe con los brazos abiertos lo que sería el crecimiento del modelo de base de datos, que se incorporó lo que sería el lenguaje de consulta. A través de SQL, pues se puede, perdón, hacer consultas de manera en tiempo real en cualquier momento. Seguidamente aparecieron las bases de datos de tipo jerárquica y de red, ¿okay? Que son más adelante en las próximas unidades, vamos a verlo de manera detallada. Y por último tenemos lo que sería el siglo XXI, que habla sobre el mercado o cómo se consiguieron estos tres grandes titanes como es Oracle, IBM y Microsoft. Claro está que estamos en el auge de la comunicación informática y el comercio electrónico. Estas son empresas que son sumamente gigantescas, son grandes, ¿ok? Y son famosas por su escala mundial. Hoy en día, todas estas empresas tienen diferentes manejadores de base de datos que son súper robustos y que actualmente se están utilizando aplicando las distintas versiones. Aquí por lo menos nosotros vamos a tener o vamos a ver SQL 2008 R2, pero existen otras versiones que si ustedes la tienen pueden utilizarla sin ningún inconveniente. Con esto culminaríamos lo que sería la clase de la unidad 1, pero quiero dejar un resumen a nivel general de lo que sería esta unidad. Podemos decir que las bases de datos son herramientas esenciales que nos va a permitir almacenar, gestionar y recuperar datos de manera eficiente. Su utilidad abarca desde la organización y el acceso rápido a los datos, hasta la seguridad y el control de acceso, pasando por la integridad y la consistencia de la información. Esto quiere decir que las bases de datos son esenciales, ¿ok? De esa manera podemos guardar toda la información pertinente. Ojo, eso sí, teniendo instalado lo que sería o preparado un servidor con las especificaciones necesarias, teniendo un sistema operativo de Windows Server y a su vez teniendo siempre un disco externo, que lo que se vaya respaldando en el disco principal se vaya respaldando en el disco externo para evitar alguna pérdida de información. Gracias, Hernández. Si tienes alguna pregunta, estoy a disposición para responderla. Profe, en cuanto al, creo que habló algo de las prácticas, vamos a instalar, ¿cuál fue el que dijo? ¿Me puede repetir, porfa? Ok, vamos a utilizar SQL Server 2008 R2. Ese es un SQL que vamos a utilizar más adelante. Ahorita quiero que aprendan desde lo más básico, desde conocer una base de datos, cómo son los modelos relacionales, modelo entidad-relación, y a su vez vamos a ubicar también lo que sería la normalización de las bases de datos. Y entraríamos luego con lo que sería el SQL, los comandos y toda esa información que les va a servir a ustedes para poder ir diseñando las bases de datos. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Profe, la evaluación del primer corte es la del 10%. Ok, de acuerdo al plan general que fue subido a la plataforma y que ustedes pueden visualizarlo, se va a habilitar la evaluación a partir del 25 de este mes de abril. Una vez antes de esos días o el mismo 25 vamos a tener igualmente una interacción donde ustedes podrán visualizar que les estoy aperturando la evaluación y que a su vez se la voy a explicar
para que no tengan alguna duda. Y si se les presenta, poderla responder en el instante. Perfecto, profe, está bien. Ok, ¿alguna duda con respecto a la unidad 1, introducción a las bases de datos? No, profe. Hacer un poquito de refuerzo con el material que usted nos colocó en la plataforma. Sí, el mismo material que pudiste visualizar compartida la pantalla es el material que ustedes tienen en la plataforma. Adicionalmente a eso tiene unos videos en la cual también nos pueden ayudar a reforzar, ¿ok? Para tener aún conocimiento. Esta evaluación es netamente teórica, porque aquí quiero ver todo lo que ustedes eh, aprendieron durante esta clase y lo que ustedes puedan investigar también por fuera, bienvenido es, ¿ok? Ok, profe, está bien. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, damos por concluida la clase de hoy. Deseándole, Hernández, una feliz y bendecida tarde. Cualquier cosa, ya puedes escribir a la sección de dudas o en su defecto al privado o como otra alternativa el grupo de base de datos por WhatsApp. Ok, profe, está bien. Ok, bueno, cuídate Hernández, feliz fin de semana. Gracias, profe, igual para usted. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Gracias, gracias, muy amable.